Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Intracare Center, Centro de Quimioterapias, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Laboratorios Roway, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Sibionic, monitor continuo de glucosa más innovador y confiable del mercado. Distribuye Bionex. Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita y seguirnos a través de www.reportemedico.com. También recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Reporte Médico RD. Recordar que por allí pueden chequear parte de las cápsulas de estos episodios que traemos acá en Reporte Médico. Hoy vamos a hablar un tema muy importante. Estamos en las instalaciones de Intracare Center y nos acompaña la doctora Mirna Fonfrías, gastroenteróloga y parte del staff de Intracare Center. Y vamos a hablar sobre un tema bastante importante como lo es el cáncer gastrointestinal. Vamos a hablar un poco cómo se presenta y a qué nos referimos exactamente cuando nos vemos afectados por esta patología. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista. Para mí es un honor y más aún hablar de un tema tan controversial en lo que tiene que ver con la rama de la gastroenterología y la oncología, es el cáncer gastrointestinal. Sabemos que a lo largo de los años hemos experimentado avances, excelente avance en lo que refiere al diagnóstico y al tratamiento, y esto lo podemos ver en revolución en lo que refiere a lo que es la calidad de vida de los pacientes que tienen estas neoplasias. Y en este caso, doctora, para comenzar, ¿cuáles son esos primeros síntomas que se sienten como paciente o que pueden ser síntomas de alerta para uno, el paciente, determinar que tiene que ir a revisión y que tiene que... Bueno, es importante primero nosotros saber que el cáncer gastrointestinal abarca una serie de neoplasias que se forman en el tracto digestivo. Entiéndase el tracto digestivo, todo lo que va desde la boca hasta el ano. En el día de hoy nosotros nos vamos a enfocar en los 5 cánceres gastrointestinales más frecuentes a nivel mundial y son las causas de muerte a nivel mundial número 1. Entonces, hoy vamos a hablar del cáncer de esófago, el cáncer de estómago o cáncer gástrico, cáncer de páncreas, de hígado, el cáncer de colon y el cáncer de recto. La sintomatología de estos cánceres, como vamos a ver más adelante, varía dependiendo del lugar donde se encuentra la neoplasia en el tracto digestivo. Y en este caso, ¿cuáles son los órganos que normalmente se ven afectados y se comprometen? Los órganos que se comprometen cuando un paciente tiene una neoplasia, y cuando hablamos de que están comprometidos otros órganos, hablamos de que el paciente está en una etapa avanzada. En este momento, los órganos que se comprometen cuando hay cáncer gastrointestinal son el hígado, se compromete el pulmón, el cerebro, y eso depende realmente de qué tipo de cáncer. O sea, vamos a hablar un poquito acerca de esto y vamos a ir viendo. Exacto. Sí, profundizando, exacto. Pudiéramos comenzar por el cáncer, ¿le parece?, de esófago. Pudiéramos hablar un poco del impacto a nivel de la salud pública. Claro que sí. El cáncer de esófago se considera uno de los cánceres agresivos. Es agresivo porque lastimosamente nosotros tenemos un reto con nuestros pacientes, los gastroenterólogos, y es en el diagnóstico
precoz de esto. Exacto. Lastimosamente estos pacientes llegan en una etapa muy avanzada. Entonces es un cáncer que afecta directamente al sistema de salud de una población. Cuando digo esto es porque tiene una alta tasa de mortalidad y esto conlleva a que el paciente, por lo que el paciente llega a una etapa avanzada y conlleva a que el pronóstico no sea el más favorable como existe en otro tipo de cáncer. Okay. Además de esto, estos cánceres tienen unos factores de riesgos que son modificables. Cuando hablo de esto, el cáncer de esófago específicamente es un cáncer que se ve más en pacientes fumadores, en pacientes con ingesta de alcohol de una manera discriminada y en pacientes con reflujo gastroesofágico, y la obesidad también es uno de los factores de riesgo. Okay. Además de que este cáncer o cualquier cáncer gastrointestinal influye directamente en un sistema de salud y es en la parte de que el paciente se vuelve una carga económica y una carga laboral. Exacto. Cuando yo hablo de la carga económica es que estos cánceres, los gastrointestinales, la mayoría de ellos nosotros diagnosticamos una etapa avanzada. Entonces esto significa que el paciente va a necesitar un equipo multidisciplinario. Correcto. Para atender esta patología y además el tratamiento es costoso. Exacto. Y es una carga social porque en este momento en que el paciente necesita este apoyo multidisciplinario, en este momento como está muy avanzado el cáncer, el paciente no puede reinsertarse a su trabajo. Okay. Tiene que depender de la carga familiar, social. Entonces es importante que nosotros trabajemos en la prevención de los cánceres. Por supuesto. Dentro del cáncer de esófago, ¿podemos encontrar diferencias? Existen dos tipos de cáncer de esófago. Uno de células escamosas, que es el más frecuente. Este afecta a las células que revisten el esófago. Se ve más en pacientes fumadores y en pacientes alcohólicos o con enfermedad alcohólica. El segundo es el más agresivo, el adenocarcinoma de esófago, y se ven afectadas las células ganglionares. Estos se ven realmente en pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico crónico y en pacientes obesos. Para una detección temprana de esto y para un avance efectivo dentro del cáncer de esófago, ¿qué pudiéramos recomendarle a nuestro público para la prevención? La prevención es 1A. Como gastroenterólogos, nosotros los profesionales de salud, nosotros nos dirigimos justamente a prevenir esta enfermedad. Nosotros hacemos hincapié en los pacientes que tienen que entender que el consumir alcohol de una manera desmedida, el fumar más de 30 cigarrillos al día, aquellos pacientes que tienen reflujo gastroesofágico mayor de 2 a 3 meses, y aquellos pacientes que tienen historia familiar de cáncer de esófago, son pacientes que deben de acudir a un profesional de la salud para tener una evaluación y dar un seguimiento periódico. Doctora, si bien es cierto que, bueno, estamos hablando de similitudes que también existen con el cáncer gastrointestinal, ¿qué diferencias hay en el del esófago con el gastrointestinal? ¿En qué se diferencia? El cáncer de esófago nosotros lo encontramos en el tracto digestivo superior. El cáncer de gástrico nosotros lo vemos en el estómago. La diferencia radica en la sintomatología. Okay. El paciente que tiene cáncer gástrico va a tener un dolor abdominal, el paciente va a tener pérdida de peso inexplicable y el paciente va a tener náuseas y vómitos. El paciente que tiene cáncer de esófago va a presentar molestias al tragar, disfagia, puede tener dolor al tragar o dinofagia, también tiene pérdida de peso inexplicable, pero el paciente presenta mucha acidez. Ok. Vemos que cada vez son más los jóvenes que presentan esta patología. ¿A qué se debe esto? ¿Qué cambios han ocurrido dentro de los factores de riesgo y de todo esto entre la población adulta y la población más joven de República Dominicana?
Si bien es cierto que el cáncer de esófago se veía más en pacientes, o se ve mayormente en pacientes adultos mayores, últimamente hemos recibido muchos pacientes adultos jóvenes. Y esto más se debe es porque el reflujo gastroesofágico y la obesidad es lo que nos presentan los adultos jóvenes. Okay. Siempre pienso que la globalización en nuestro país ha traído como consecuencia, ustedes saben, la comida chatarra, ha traído como consecuencia que nosotros tengamos el acceso a todo esto, y de por sí el paciente obeso es un paciente que tiene mucho tejido adiposo o grasa entre los órganos internos intraabdominal, y esto le hace tener un aumento de la presión intraabdominal y por ende va a tener un reflujo gastroesofágico siempre. Okay. Es importante que los pacientes que, vuelvo a recargar, tienen reflujo gastroesofágico, que entienden que no mejora, pueden acudir a una consulta de un especialista, un profesional, y puedan chequearse qué está pasando, porque hay patologías que producen una lesión precancerosa que nosotros llamamos, que está en los libros descritos, el esófago de Barrett, y esto predispone mayormente al cáncer de esófago. La parte genética predispone también el padecer la patología. Sí, claro que sí. Hay un factor genético que se ve en los cánceres gastrointestinales. Nosotros tenemos, cuando hay mutación del gen CDH1, que tiene que ver con una proteína Catrina-1, esa proteína está íntimamente ligada a la estructura, formación de la estructura del epitelio gástrico. Se ve más en pacientes con enfermedad, con neoplasias hereditarias. También tenemos el gen, cuando hay mutación del gen Tumor Protein P53, es otro gen que está íntimamente ligado al cáncer gástrico, y también el que es el Breast Cancer Gene 2 es otro factor que está íntimamente ligado a estos cánceres del tracto gastrointestinal. Doctora, ¿y qué avances hemos tenido en estos últimos tiempos sobre esto? Bueno, hemos tenido, y gracias a la ciencia hoy día, los avances que hemos tenido es, primero, en el diagnóstico. Nosotros tenemos la endoscopia digestiva alta, que nosotros podemos visualizar la lesión, tomar biopsia e enviar a patología para saber qué tipo de lesión nosotros estamos enfrente de este paciente. Claro. Pero también tenemos lo que ha revolucionado hoy día es el tratamiento. El tratamiento va desde, dependiendo de la etapa que nosotros encontremos este cáncer, tanto de esófago o de estómago, es cirugía si está localizado, si está ya avanzado, dependiendo del paciente, cómo esté la condición del paciente, la edad del paciente, hay ciertos factores que uno toma en consideración para uno irse a quimioterapia, radioterapia, una combinación. Pero lo que ha revolucionado hoy día es la terapia, la inmunoterapia y la terapia dirigida. Y cuando digo esto es que la diferencia que hay entre las dos, quimioterapia y radioterapia, es que el tratamiento va dirigido a disolver las células malignas. Correcto. ¿No? Pero ¿qué pasa? La inmunoterapia y la terapia dirigida ese tratamiento va dirigido justamente a fortalecer el sistema inmunológico, para que el sistema inmunológico se encargue de totalmente acabar con estas células malignas que tiene el cuerpo. Para profundizar un poco la parte de la inmunoterapia, esto quiere decir que este tratamiento va a ser de una forma más personalizada, imagino. O sea, va a ser ya hacia el organismo tal cual. Sí, por eso hablamos de inmunoterapia y terapia personalizada. Son, dependiendo dónde está el cáncer, el tipo de persona, que se tome en consideración varias cosas. Y entonces es lo que está revolucionando hoy día, porque esto le brinda al paciente una mejor calidad de vida. Exacto. Y una supervivencia mayor. Entonces, correcto.
justamente en el cáncer que vamos a hablar un poquito más adelante, que es el de páncreas, ha dado unos buenos resultados. Cuando este cáncer es súper agresivo, cuando este cáncer se diagnostica en una etapa muy avanzada porque no da ningún síntoma en etapa temprana, y esto ha revolucionado, ha mejorado la calidad de vida del paciente y la supervivencia. Vamos a hacer la primera pausa aquí en Reporte Médico y ya volvemos con la doctora Mirna von Frías hablando de los cánceres gástricos. Somos un centro especializado en tratamientos de quimioterapia, cuidados paliativos y manejo del dolor, que cumple con altos estándares de bioseguridad. Contamos con instalaciones modernas, sala de toma de muestras, unidad de QuimioCare, donde suministramos el tratamiento necesario utilizando tecnología avanzada. Nuestros espacios brindan la tranquilidad y confianza que los pacientes necesitan. En IntraCare Center somos más que quimioterapia. En el Centro Avanzado de Radioterapia Savia Care, avanzamos contigo en la lucha contra el cáncer. Somos un centro especializado en radioterapia para ofrecer un tratamiento de calidad. Tecnología de punta y un gran equipo médico nos permiten brindarte un servicio personalizado enfocado en ti y en tu bienestar. Porque en Savia Care, tu salud es nuestra prioridad para acompañarte en cada paso de tu tratamiento. Savia Care, tecnología y humanidad al servicio de tu vida. Te presentamos Sibionics, el monitor continuo de glucosa que revoluciona el cuidado de tu salud. Este innovador dispositivo te permite medir tus niveles de azúcar en tiempo real, sin pinchazos diarios y con total comodidad. Es fácil de usar. Lo colocas en tu brazo por hasta 14 días, lo conectas a la app y comienzas a recibir datos precisos y alertas críticas cuando lo necesites. Sibionics, tecnología diseñada para cuidar de ti cada día. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. ¿Has intentado de todo y aún no logras alcanzar tu peso ideal? La cirugía bariátrica puede ser el primer paso hacia una vida más saludable. En Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica, te ofrecemos un enfoque integral. Contamos con un equipo multidisciplinario de especialistas en nutrición, endocrinología, cirugía bariátrica y medicina funcional, comprometido para acompañarte antes, durante y después de tu cirugía. Estamos ubicados en la avenida Lope de Vega, Plaza El Progreso. Toma el control de tu salud. La decisión es tuya, el respaldo es de Vita. Pregunta por nuestros planes de financiamiento. Vita, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Bueno, ya estamos de vuelta en Reporte Médico. Recordar que estamos en compañía de nuestra querida doctora Mirna von Frías, gastroenteróloga, y estamos en las instalaciones de nuestros amigos de IntraCare Center, aliados estratégicos de Reporte Médico. Y vamos a continuar con lo que quedó pendiente en el segmento anterior, y era conversar un poco sobre el cáncer de páncreas, doctora, y el cáncer de hígado. En este caso, estos dos cánceres, ¿cuál de estos dos es más agresivo y qué diferencia existe entre ambos? Sí, el cáncer de páncreas sigue siendo el más agresivo. Y es porque realmente este cáncer no da sintomatología en una etapa temprana. Te da sintomatología en una etapa más avanzada del paciente. Y lastimosamente nos llegan los pacientes siempre en una etapa avanzada. Estos pacientes presentan dolor abdominal difuso. Y son aquellos pacientes que tienen ictericia, un color amarillo específico en escleras, y una orina que es bien, como llamamos Coca-Cola, muy turbia, amarilla, sí, muy concentrada. Estos pacientes tienen pérdida de peso inexplicable, pero lo que más llama la atención es estos pacientes el dolor abdominal. Estos pacientes vienen siempre, se ven pacientes que son diabéticos, en pacientes que han sufrido
pancreatitis, inflamación del páncreas recurrente. Tú puedes ver este cáncer de páncreas. Lo bueno que tenemos para el diagnóstico de este cáncer es importante nosotros realizar estudios como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, y es porque este órgano está detrás, no está adelante como lo demás, entonces da un poquito mayor para verlo en los estudios ultrasonográficos. Y este cáncer la letalidad es alta, y hoy día nosotros tenemos buena experiencia, como decía anteriormente, y es justamente con la inmunoterapia y la terapia dirigida. Claro, este cáncer, dependiendo del estadio que lo encontremos, si es localizado, el tratamiento es cirugía. Si está en etapa avanzada, va a depender del paciente, y puedes recurrir a la quimioterapia, la radioterapia o, como dije anteriormente, la inmunoterapia y la terapia dirigida hoy día han resultado un tratamiento excelente para estos pacientes, y sobre todo la calidad de vida y la supervivencia de ellos. Y con respecto al hígado. El cáncer de hígado es, como lo llamamos, el hepatocelular, adenocarcinoma hepatocelular de hígado. Es un cáncer que se ve en pacientes alcohólicos, pero también se ve en pacientes que tienen hepatitis B, crónica, hepatitis C, crónica, y esto hace que el paciente necesite visitar al doctor. Este da mucho dolor abdominal también. El paciente tiene una pérdida de peso inexplicable y tiene líquido intraabdominal. El paciente viene con el abdomen crecido, es porque tiene líquido intraabdominal. Es un paciente que necesita una evaluación inmediata. Y uno debe que ver paciente en la historia clínica, que son 1A hoy día. La historia clínica del paciente para mí me reporta a mí el 99% de cuál es el diagnóstico del paciente, porque tenemos que aclarar que los medios diagnósticos que nosotros usamos para confirmar lo que nosotros estamos pensando. Doctora, y en el caso, estábamos hablando hace rato sobre la obesidad, que en este caso el hígado graso también es un factor de riesgo allí en el hígado. Sí, el hígado graso te puede a largo plazo desencadenar un cáncer de hígado. Es importante que los pacientes que estén sobrepeso, obesos, vayan con un profesional de la salud a evaluarse totalmente cómo están sus órganos internos, y nosotros determinar si tiene grasa en el hígado, cómo podemos ayudarle. Todo paciente, desde el punto de vista de los temores que presenta cuando existe un diagnóstico de una neoplasia, por supuesto que muchos entran en crisis psicológica de que no pueden, de que van a tener una letalidad y que no van a poder solventar la patología. Háblenos un poco de la estadística. Hemos hablado un poco, pero quiero que le explique ya con profundidad a esos pacientes que nos están viendo y que de repente ya están sintiendo y que de repente ya tienen el diagnóstico, un poco sobre el nivel de esperanza y de salir adelante con la patología. Claro, es muy importante que este paciente sea acompañado, porque en la experiencia que tenemos, el paciente que, a pesar del diagnóstico, cuando nosotros abordamos y explicamos el diagnóstico, deciden luchar por su salud, son pacientes que tienen una probabilidad de éxito extremadamente alta. Hay pacientes que cuando tú le diagnosticas un cáncer, no importa dónde, el paciente piensa inmediatamente, ya me voy a morir. Son pacientes que necesitan muchas veces acompañamiento del psicólogo, para ellos entender que necesitamos una actitud positiva que le va a ellos a poder enfrentar el tratamiento. Ellos se van a sentir súper bien, y realmente para mí es importante esa parte, muy importante, porque si el paciente tiene una actitud positiva para luchar
y no importa qué pase, estamos contigo y te vamos a acompañar y tú puedes, tú lo puedes lograr. Eso se logra 100%. Hay casos que lastimosamente vienen en una etapa muy avanzada. Exacto. En este caso nosotros acompañamos al paciente. Correcto. Sobre todo, y le damos la calidad de vida en este momento. Hablamos con los familiares para que ellos den esa calidad de vida que el paciente necesita, ese acompañamiento, este amor que el paciente necesita. Claro. Porque muchas veces el paciente de cáncer se siente como abandonado o que pesa dentro de la familia, y esto debemos de evitarlo 100%. Es un paciente que necesita amor, necesita saber que no es una carga para su familia, y es un paciente que necesita sobre todo el acompañamiento del profesional de la salud como el de la familia. Correcto. Esto es algo compartido. Doctora, hemos hablado de varios, pero se nos ha quedado en el camino el cáncer colorectal. Sí, este es un cáncer, es uno de los más frecuentes del tracto gastrointestinal, es el más frecuente. Este cáncer representa la tercera causa de cáncer a nivel mundial y la segunda de muerte por cáncer a nivel mundial. Este cáncer se ve en pacientes que tienen que comen indiscriminadamente todo, vamos a ponerlo con grasa. Es el paciente que tiene una vida sedentaria, que no hace ejercicio. Es el paciente que tiene un factor hereditario alto también. Claro. Son pacientes que, si tienen cualquiera de estas tres, deben de evaluarse periódicamente para nosotros hacerle chequeo a ver cómo está este paciente. El cáncer colorectal, siempre el paciente se presenta con pérdida de peso inexplicable. Muchas veces no tiene otros síntomas, y nosotros a estos pacientes mandamos a hacer siempre un test. El paciente presenta muchas veces anemia inexplicable, y es porque está perdiendo sangre microscópicamente. Nosotros mandamos a hacer sangre oculta en heces, y cuando viene positiva, entonces empezamos a estudiar el paciente. Hacemos marcadores tumorales, el antígeno carcinoembrionario, es muy importante hacerlo, que se ve más frecuentemente en cáncer de colon, pero se ve en otros cánceres también. Y este paciente por lo regular viene un poco con mareos, pérdida de peso, el paciente se siente cansado, es por la misma anemia. El diagnóstico de este paciente se hace con el test de sangre oculta y la colonoscopia. En la colonoscopia nosotros podemos ver la lesión, tomar biopsia, mandar al patólogo para saber qué tipo de cáncer estamos frente, luego hacer estudios como tomografía, resonancia, dependiendo lo que hemos visto, es para saber la extensión de este cáncer, y luego el tratamiento va a depender de en qué etapa nosotros lo encontremos. Si es localizado, vuelvo a repetir, cirugía. Si está en etapa avanzada, vamos a la radioquimioterapia, dependiendo del paciente. Y hoy día tenemos la inmunoterapia y la terapia dirigida, que ha dado buenos resultados también en estos pacientes. Ya estamos terminando el programa del día de hoy, doctora. Para mí ha sido un placer de verdad tenerla acá en Reporte Médico. Ha sido un programa de verdad sin desperdicio alguno, donde hemos tenido una explicación magistral suya. Quisiera que diera unas últimas palabras para el público que nos ve en Reporte Médico. Claro que sí, yo llevo un mensaje, y es un mensaje compartido. Cuando hablo de compartido, estoy hablando que es una responsabilidad de todos. Es una responsabilidad primero del sistema de salud, porque es la encargada de educar a la población sobre los riesgos que puede tener la población para tener un cáncer, no importa, en el tracto digestivo. Entonces, es una responsabilidad compartida, porque si se diagnostica a temprana edad, nosotros podemos hacer un abordaje mucho mejor para el paciente, y podemos darle calidad de vida y supervivencia al paciente. Y esto implica un tamizaje. Un tamizaje de estos cánceres es una responsabilidad compartida con el profesional de la salud,
nosotros como profesionales de la salud, no necesariamente especialista o no, desde el médico general hasta el médico especialista, tienen la responsabilidad de conocer sobre los signos de alarma que presentan los pacientes con cáncer y derivar al paciente a un especialista. Y el especialista enfocar al paciente a inmediatamente hacer toda la batería que nosotros necesitamos para nosotros decir si es un cáncer o no e inmediatamente actuar con el tratamiento del paciente junto a oncología. Correcto. Y 3, es una responsabilidad de la población, que si el sistema de salud te da las pautas, te está dando el tamizaje, te está dando como, te da todo, la educación, el tamizaje, el profesional de la salud te está esperando, es una responsabilidad de la población de asistir al profesional de la salud a buscar ayuda inmediatamente si tiene uno de estos signos y síntomas de cáncer. ¿Qué día encontramos tu consulta acá en Intracare Center? Nosotros estamos aquí en Intracare Center, es por cita. Yo puedo estar de lunes a viernes cualquier día. El paciente puede citar y me va a encontrar aquí. Si de repente el paciente tiene alguna preocupación sobre algo de lo que hemos hablado en el día de hoy, puedes venir, hacer tu cita y nosotros te vamos a evaluar y te vamos a dar esa confianza que tú necesitas y esa tranquilidad que necesitas para tu salud. Bueno, gracias a todos por haber estado hasta este momento del episodio. Doctora, gracias infinitas por esta entrevista del día de hoy. Y recordarles a ustedes que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Reporte Médico es presentado por PITA, Centro de Optimización Metabólica y Bariátrica. Sabia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Intracare Center, Centro de Quimioterapias, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Laboratorios Roway, 35 años aportando calidad certificada y confianza garantizada. Sibionic, monitor continuo de glucosa más innovador y confiable del mercado. Distribuye Bionex.